Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre la 10ª ronda. Trajimos ayer la espectacular partida que jugaron Alireza Firuza, que llevaba las piezas blancas, contra David Howell. Finalmente se imponía Firuza, prácticamente está ahí a medio pasito, no ya de conseguir la clasificación para el candidatos, pero está ahí casi también para ganar este torneo que está haciendo prácticamente perfecto. Por otro lado, la partida de hoy traemos a Grigori Oparin, que va a ser el rival de Firuza en la última ronda, y además Firuza juega con piezas negras. Vamos a ver cómo juega este o su rival, o al menos en esta partida vamos a ver una partida muy de doble filo. También Nikita Vitiugov tiene sus cosas que decir y tiene unos movimientos también brutales. Yo creo que estamos viendo un torneo campeonato buenísimo, este gran suizo. En la descripción de cada vídeo tenéis información al respecto y vemos un poquito más en detalle la clasificación al finalizar esta partida. También en los segmentos que voy marcando en cada vídeo podéis saltar en cualquier momento a la clasificación directamente, y en la descripción del vídeo tenéis también detallado pues esos momentos en los que van pasando cosas en la partida, ¿no? O durante el vídeo. De momento Vitiugov ya en el tablero con D4, a lo que Oparin responde con caballo F6, C4, E6, caballo C3, y tras alfil B4 entramos en la defensa ninzo-india, una defensa en la que con este movimiento las piezas negras se deshacen de su pareja de alfiles, pero su principal intención es doblar peones en la columna C y luego aprovechar el ataque gracias a esa debilidad o estos peones doblados que tienen en la columna C por el centro, y también normalmente o en la mayoría de sus líneas por el flanco de dama. Las blancas buscan más contrajuego o juego por el flanco de rey. En líneas generales vamos a ver lo que ocurre en esta partida. Movimientos principales o más jugados en esta posición son E3, dama C2, entraríamos en la variante clásica, que en caso de capturar las negras quizás tras jugar una 3 pues evitaría para las blancas el doblaje de peones como comentábamos en la columna C, y además dama C2 controla la casilla de E4. También con esta captura las negras lo que hacen es controlar esta casilla importante de 4 con su caballo ya en F6, evitando que las blancas al menos directamente puedan jugar quizás un E4. Pues dama C2 también controla la casilla de 4 y otras variantes posibles pues puede ser caballo F3 también en esta posición, o incluso F3, aunque lo vamos a ver un poquito más adelante. No juega nada de esto Vitiugov y decide atacar directamente el alfil. Este se podría retirar, pero no tiene muchas casillas de escape, como por ejemplo A5, podría venir B4 directamente, ganando espacio en el flanco de dama e incluso atrapando a este alfil. Si el alfil se retira a E7, pues se juega E4 directamente y las blancas, como vemos, ya tienen un potente centro de peones y tienen cierta ventaja en la posición. Por lo tanto, si el alfil ha venido a B4 es para capturar, como sigue en la partida, se está dando un jaque, se doblan los peones tras esta recaptura, y con estos movimientos la partida continúa con C5 directamente. Un movimiento muy bueno para las negras en el que toca en el centro, pero realmente no quieren capturar, ¿no? Ya que vendría un desdoblaje de estos peones doblados en la columna C, y lo que hace también directamente este movimiento C5 es evitar que se juegue C5 quizás por parte de las piezas blancas y los peones pues tengan más sentidos en una disposición pues de esta manera. Tras estas jugadas es cuando se juega F3 con idea de lanzar de E4 en la próxima jugada, por lo tanto sirve de apoyo, y aunque es verdad que es un movimiento que retrasa el desarrollo de sus piezas menores en el flanco de rey, pues bueno, es bastante interesante y vamos a ver cómo sigue la partida. Caballo C6, las negras van desarrollando y tras jugarse E4 la partida continúa con D6. También hay que dar libertad a este alfil de casillas blancas. Como vemos, D6 ya coloca un primer peón en casilla negra en el centro
de la defensa de las negras, el segundo en C5, por lo tanto se refuerza la defensa del peón de C5 y también este peón la idea es adelantarlo para que el alfil de casillas blancas pues pueda tener, si no desarrollo por esta diagonal, sí control de la misma, y como vemos pues en un futuro se puede colocar una estructura de peones en torno a las casillas negras que ya no existe el alfil negro, ¿no? Tras estos movimientos la partida continúa con alfil E3, Bitiugov aprovecha para desarrollar, toca dos veces el punto de C5 y B6, refuerza la defensa del peón de C5 y además también habilita estas dos casillas para poder desarrollar el alfil en algún momento por la gran diagonal, también por A6, tocando a este peón pues difícil de defender, ¿no? De momento solo está defendido por el alfil de F1 y también o tampoco puede avanzar en la posición. Caballo A5 podría ser una posibilidad, tocando dos veces el peón de C4 y pueden ser ideas también para las piezas negras. Tras esta jugada de B6, nueva jugada de desarrollo por parte de las blancas y E5. Aquí, tras este movimiento, la línea o la partida, mejor dicho, podría haber continuado con caballo E2, reforzando la casilla de F4, quizás para abrir, bueno, pues en algún momento la posición, como decíamos también al principio de la partida, por el flanco de rey, también buscar un enroque, la torre puede coger bastante fuerza y aquí si las negras juegan caballo H5, pues ya de alguna manera el salto a este caballo, a esta posición, pues es algo dudosa, ¿no? Ambos jugadores pueden enrocar en corto y aquí incluso se puede jugar G4 directamente. Sería un poquito, no arriesgado, pero sí para las blancas están debilitando también la estructura de peones, aunque de momento sus peones están en casillas blancas. Tocan a un caballo que, bueno, podría venir a F6, a F4 también se podría capturar ya con el alfil y tras peón por, pues tendrían quizás un posible ataque con el caballo o aquí la línea podría continuar con D5. Ataque sobre este caballo, primero caballo por E2, jaque, dama por E2 y la partida estaría bastante igualada. Esta podría ser una idea tras jugarse E5 que ocurre en la partida, liberando el alfil de casillas blancas, pero aquí directamente Bitiugov juega D5, toca al caballo y se retira a A5. Como vemos, el caballo está en una zona lateral que no es muy recomendable, pero la verdad que está muy seguro. De momento no tiene o no va a tener nunca ningún peón que le pueda atacar. De momento tampoco ninguna pieza, gracias o por culpa a estos peones también bloqueados. Existe cierta presión sobre el punto de C4 y además en algún momento si las blancas planean jugar A4, A5 buscando alguna ruptura en el flanco de dama, pues de momento no podría ser posible gracias al bloqueo que ejerce el caballo sobre la casilla de A5. Tras estos movimientos ahora sí que se juega caballo E2 desarrollando y aquí viene una de las jugadas de la partida, ya que uno de los movimientos recomendados es enroque en corto, aunque tras jugar rey de 7 o parín, pues tampoco es que sea un malísimo movimiento. De hecho, la máquina lo da como excelente y el tema es que tiene su lógica una vez que, bueno, pues lo empiezas a mirar un poco, ¿no? Como decíamos, este peón de A4, A5 ya no podría ser, por lo tanto, de alguna manera, pues está cerrada la columna A. En la columna B también hay defensa por parte de las negras y, como hemos dicho antes, el peón de C4 está completamente cerrado, por lo tanto el flanco de dama, al menos de momento, está cerrado y la idea es traer el rey hasta C7 de manera natural, ya que se prevé o se podría prever un ataque por parte de los peones blancos en el flanco de rey en cualquier momento. Por lo tanto, tras esta jugada, las blancas continúan con un enroque, una jugada más común, rey C7 para que el alfil coja fuerza en esta diagonal y tras estas jugadas ruptura con el peón de F4 por esta columna, ¿no? Por parte de las blancas. Quizás a F4 también podría haber sido interesante jugar caballo G3, bueno, pues mejorando un poquito la posición de este caballo,
aunque tras jugar caballo G4 por parte de las negras tiene una idea muy buena aquí Oparín. Por un lado ataca un alfil que está indefenso y una vez se retira decide capturar en F4. El tema es que tras esta captura y jugarse alfil por F4, el peón que ya no está en esta casilla, lo ponemos en verde, por lo tanto este caballo una vez se ha atacado o se quiera mejorar su posición, podría venir perfectamente a esta casilla de E5 y estaría tocando a un alfil, ganando la pareja de alfiles también 2 veces al punto de C4, y estas pueden ser las ideas de Oparín en esta posición. De momento Oparín decide jugar antes de ese caballo E5, F6, un movimiento también muy bueno que refuerza la defensa del caballo. Y en caso de capturar por parte del alfil de casillas negras, el alfil blanco, pues quedaría una estructura de peones bastante interesante y además en caso de que este alfil pues, se retirase en algún momento de esta columna F, el peón de F7 que ya no existe pues estaría defendido, ¿no?, por la torre de F1. Por lo que tras estas jugadas hay otro movimiento también muy bueno en la posición, la verdad que una partida fantástica que Bityugov hace en este momento, y es caballo de 4, haciendo un sacrificio de pieza entera, no está capturando ningún peón, pero el tema es que Oparín no lo acepta y juega en este momento caballo E5. Vamos a ver muy rápidamente por qué no se puede capturar, y si se hace, el tema es que se podría recapturar en D4 o también jugar directamente C5. Empezarían a tener problemas ya las piezas negras, ya que el peón de D6 vemos que está clavado por la acción del alfil sobre el rey, y como movimiento quizás o uno de ellos más recomendados, capturar en C5, la línea podría continuar con dama A4. Se está atacando un caballo que está indefenso, el rey prácticamente no tiene movimientos y si se mueve, para terminar con la línea, aunque hay otras líneas siempre favorables para las blancas, el caballo queda defendido pero el rey está muy expuesto, ¿no? Torre B1 tocando a este rey, tiene que volver a C7, es posible ya la captura por parte de las blancas en A5 o también incluso capturar este peón abriendo también o intentando abrir la columna C, y es que prácticamente están perdidas en esta posición las piezas negras. Por lo tanto, como comentábamos también, aunque este rey se ha retirado de una forma manual a la casilla de C7, pues Bityugov también está teniendo sus ideas de ataque y bueno, pues vamos a ver cómo continúa, ¿no? Como decíamos, caballo E5, tocando 2 veces el punto C4, también al alfil de E3, y tras jugar primero caballo B5 con jaque, rey B7 también da como buen movimiento retirar el rey a B8, aunque es verdad que la torre queda completamente bloqueada en la posición. La partida continúa con esta captura retirando a uno de los caballos o este caballo centralizado en la posición, ¿no? Si F por E5, que no ocurre en la partida, como comentábamos, se abría la columna F y prácticamente es decisivo, se está dando un jaque. Rey B8, rey A6 tampoco es mejor, y tras esta jugada caballo C7. Como vemos, la torre está encerrada, poco pueden hacer las piezas negras, están muy pasivas, quizás intentar bloquear la fuerza de la torre o la defensa sobre el caballo, pero de alguna manera ya es tarde, se está perdiendo de momento la calidad y tras estos movimientos se puede capturar incluso algún peón más en G7. Por lo tanto, hace bien Oparín capturando con el peón de D, y tras estas jugadas la partida continúa con D6. También Bityugov jugando de una manera muy agresiva, y quizás es algo temprano para lanzar este peón. Es verdad que de momento está defendido por el caballo de B5, también la idea de jugar caballo de C7, llevar el caballo a C7 y tocar a la torre de A8 son ideas, retirar el alfil a D2 como pasa en la partida y tener defensa por parte del peón una vez que el caballo se llevase, o antes de llevar, perdón, el caballo a C7, tener defendido con la dama el peón también es posible. Y también la idea de haber hecho ese movimiento es que el peón de D6 ya no está en la casilla de D5 y quizás la dama pueda entrar en D5, dar un jaque y poner en problemas al rey enemigo. El tema es que si todo esto no lo hace a la perfección o no logra el mate o consigue material, pues es un movimiento quizás algo arriesgado.
torre B8 previendo ya un caballo C7 y tras jugarse alfil E2, como comentábamos, con posibilidad de la dama de entrar en D5, defendiendo una vez más el peón de D6, la partida continúa con alfil E6. Se defiende no solamente la casilla de D5, también se ataca nuevamente este peón incomestible de C4 hasta en 2 ocasiones junto con el caballo de A5 y tras estas jugadas, como comentábamos, caballo C7 y la partida continúa con alfil F7. El alfil está atacado y el problema aquí para las piezas negras es que si deciden ganar un peón, pues lo harían tras estos movimientos, pero tras caballo por C4 pierden la partida, ¿no? Dama de 5 con jaque, se está ganando ya de momento el caballo en C4 y con ello, como decimos, pues cae la partida para las negras. Por lo tanto, no se puede capturar. El alfil se retira a F7 y tras torre B1 activando la torre en una columna donde se encuentra el rey enemigo, dama D7. Dama D7 es para dama C6 y así nuevamente defender la casilla de D5, alfil G4 atacando a la dama C6 y además este alfil tiene como propósito entrar en E6 como pasa en la partida. El tema es que el alfil pues no se puede retirar ya que está perdida la partida y el problema es que con este ataque o con esta idea que está haciendo Bityugov, que es muy interesante, pues empieza a perder fuerza, ya que tras alfil por E6, siendo prácticamente única, caballo por E6, el peón de D6 está defendido, pero ya no más el de C4. Por lo tanto, aprovecha Oparín para capturar en C4 y todo ese ataque que está teniendo las piezas blancas pues se está cayendo abajo. Hay doble ataque sobre el peón de D6 en estos momentos, también hay amenaza por parte del caballo en E3 y la partida continúa con dama G4. Al igual que habíamos visto anteriormente con la torre en F7, quizás la idea es entrar con la dama en G7 y tras estas jugadas se decide defender simplemente o de momento este peón con la torre. En caso de jugar este doblete en esta posición intentando ganar la calidad, existiría dama por G7, rey A8 y tras caballo C7 con nuevo jaque rey B7. Se vuelve a dar un jaque con el caballo en B5. En caso de que el rey se retire a 6 o a 8, pues la dama está entrando en A7. Y en caso de rey C8, caballo por A7 con nuevo jaque única, rey D8 y dama E7 es mate. Por lo que hace bien Oparín defendiendo primero el peón importante de G7 para evitar la entrada de la dama. Y aquí ya se lanza todavía más al ataque Bityugov y juega D7 directamente. Quizás hubiese sido un poquito más interesante, un segundito, jugar torre F de 1, lo vemos rápidamente, permites el doble, pero tras esta jugada tienes dama H5, quizás con ideas de entrar con la dama en F7 y tras caballo por D1, dama F7 primero con jaque, rey A6, ahora no hay temas de mate gracias a que el caballo pues no está en esta posición como hemos visto antes con caballo C7 y caballo B5, por lo tanto torre por B1 y aquí las negras pues bueno, hay posición de tablas, ¿no? Dama A4, se está tocando la torre, primero incluso se puede dar un jaque con el caballo en C7, rey A5, estando en una posición pues completamente bueno, fuera de su defensa, ¿no? Y aquí la línea podría continuar con dama D5 y aunque cuentan con calidad de menos las piezas blancas, existe, bueno, pues hay igualdad, ¿no? En la posición. No obstante, este movimiento no se juega y tras jugar, como decíamos, D7, el caballo estaba expuesto al ataque de la dama. Y además existe este movimiento que ocurre en la partida atacando a la dama. Esta se retira a H3 manteniendo la defensa sobre su caballo, también atacando al caballo D3. Pero el tema es que si aquí, por ejemplo, se captura directamente el peón, se está perdiendo la partida para las negras, que no lo he comentado, con este jaque y también posible captura si las negras capturan al caballo. Y esto no ocurría, como decíamos, ocurría este caballo E3 y aunque se retira la dama manteniendo la defensa de su caballo y atacando además al caballo D3, ahora lógicamente pues mueve Oparín
y decide capturar en F1. Por lo tanto, ya de momento ha ganado la calidad. Tras estas capturas, la partida continúa con dama por E4, por lo tanto Parín calculando muy bien. Es verdad que este caballo está fantástico, ¿no?, apoyando la coronación, pero de momento le hace falta un poquito de apoyo por parte de las piezas blancas, como hemos visto antes con ese torre F1 que hemos visto en esa línea, etcétera. De momento hay también dos torres evitando la coronación, y tras estas jugadas se juega dama H5. Si aquí se corona directamente por un lado, pues como decimos, se recupera la calidad, pero hay 3 peones de ventaja para las piezas negras, por lo tanto están ganando. Y en caso de jugar torre D1 directamente para defender un poquito mejor, quizás, o ayudar a coronar, el tema es que con este movimiento nuevamente se está evitando la coronación, ¿no? Se puede jugar caballo por D8, también se libera esta casilla para la dama de H3, pero tras este movimiento dama E6, quizás buscando un dama E8, y en caso de que las negras capturen, pues se coronaría dama C6, pues controla todo, ¿no? Además el rey puede llegar en algún momento a C7, habría 3 atacantes, solo 2 defensores, por lo tanto una posición muy difícil para las piezas negras. Un poquito quizás más de aguantes, torre D1, juega dama H5, quizás con ideas de entrar con la dama en F7, toca el punto de F7, ha dejado de defender a su caballo, pero también se controla la casilla de D1 para que la torre pues acompañe a esa coronación, como comentamos. Pero aquí se continúa con este movimiento, torre G D8 blocando, torre D1 y tras G6 expulsando a la dama de esta casilla. Las blancas es verdad que capturan en H7 defendiendo al peón, pero se han dejado esta diagonal sin defender. Por lo tanto, esto es lo que ha aprovechado Parín, o la idea de ese G6 era jugar dama E2, está tocando a la torre que se retira B1, dama C1, controlando las casillas de D1 y B1, y torre F1. Tras estos movimientos se decide jugar dama D3, tocando 2 veces el peón de D7. Podríamos pensar aquí en la coronación para las piezas negras, pero hay igualdad si las blancas lo juegan bien. Dama E7 con doble ataque sobre la casilla de D8, y primero se tiene un jaque. Si torre F2, pues habría continuo, por lo tanto llegaríamos a tablas, y el tema es que ganarían las negras, pero tendrían que jugar para eso mal las piezas blancas. Tras este dama E3, no torre F2, sino retirar el rey H1. El problema es que tras dama D3, nuevamente defendiendo 2 veces esta casilla de D7, si ahora caballo por D8 con jaque y torre por D8, esta dama no puede capturar, ya que hay mate en una jugada. Por lo tanto, la dama se tendría que retirar, quizás a esta casilla, ganando un peón, pero la partida estaría perdida. Por lo que volvemos a la misma, dama D3, y tras estas jugadas ahora sí que se captura en D8. Torre por D8, dama E7 atacando la torre de D8, pero tras torre por D7 se elimina finalmente ese peligrosísimo peón que ha estado muy cerquita de la coronación. Se pierde otro peón, pero lógicamente pues las piezas negras cuentan con peón y medio, prácticamente 2 peones pasados, ya que este peón de C3 pues va a caer en la próxima jugada. De hecho, es verdad que cae el peón de G6, hay un peón pasado también para las blancas, pero lógicamente está muchísimo más difícil. Tras estos movimientos, muy buen movimiento por parte de Oparín, dando un nuevo jaque al rey, que obliga al rey a retirarse a H1. Si aquí, por ejemplo, intentamos lo mismo que en la línea anterior, torre F2, torre D1 es mate, por lo tanto no vale. Y tras torre H1 lo que ha generado Oparín con este movimiento pues es bastante debilidad sobre la torre de F1. C4 ya en el tablero, la dama viene a E6 tocando la torre, dama D3, se deja defender este peón, pero la idea es empujar el peón de la columna C. Y tras estas jugadas además se está amenazando, no se puede capturar lógicamente porque se está amenazando mate en una jugada, por lo tanto se tiene que perder un tiempo en traer al rey a G1 y ya C3 en esta posición. Se olvida completamente Oparín del peón de E5 que se captura, pero ya C2 en el tablero,
torre C1, dama D1 con jaque y la partida está perdida. Se podría jugar dama F2, no es viable capturar a la dama en D1 ya que se corona, y dama E1 pues tampoco funciona del todo. Se defiende, es verdad, a la torre de C1, de momento no se corona, pero tras esta captura y con jaque, torre por E1, torre D1, y aquí da igual que el rey se acerque a F1 ya que tras los cambios pues se logra coronar y ganar para las negras. Rey F2, por lo tanto, intentando escapar, y aquí ya valdría traer la torre D2, también capturar a la torre en C1, no obstante se juega dama D2 con nuevo jaque, y tras rey G3, ahora sí torre D3 jaque. El rey se retira a H4 y tras este movimiento decide abandonar Bityugov, ya que se está amenazando mate en una jugada y el problema es que no se pueden dar continuos en esta posición. Quizás se podría dar un jaque con la dama en E7, el rey se esconde en A6 y ahí ya de ahí no pasarían. Y en caso de jugar dama F5 cubriendo la casilla de H2, pues un primer jaque por parte de la torre en D4 y tras rey H4 torre D5 clavando a la dama y ganando la partida. Vamos a ver la clasificación, que no se me olvide. Como decíamos, Oparín junto con Caruana, que lo he mirado, son los únicos jugadores que no han perdido ninguna partida. Todas las rondas, las 10 rondas, han ganado, han hecho tablas. Firuza solamente perdió contra Caruana, aunque ha obtenido más victorias, y de ahí que saque medio punto a Caruana y a Oparín. Por lo tanto, con medio punto prácticamente clasificado para el candidatos, pero bueno, todavía a ver qué pasa con las otras partidas. Está Oparín con piezas blancas, que acaba de empezar hace un ratito. Ya están en las primeras jugadas contra Firuza con piezas negras, Caruana contra Predke, que también Predke está con 6,5 puntos, y también, como vemos, pues Sirov lleva negras, David Antón blancas. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa en la ronda número 11. Un saludo y vamos hablando. Chao.